Encerrados en tumbas de hormigón, los reclusos más terroríficos de Estados Unidos acechan el sistema penitenciario. Desde el Chapo, cuyo cártel decapitaba a sus rivales, hasta Tsarnaev, cuyas bombas destrozaron la carne y mutilaron las extremidades de personas inocentes. Y luego, Larry Hoover, que ordenó ejecuciones desde su celda. Swango, que envenenó a múltiples pacientes con su insidiosa atención médica. Prepárate para adentrarte en el espeluznante mundo de ADX Florence, donde los guardias tiemblan y los asesinos viven en una oscuridad perpetua, hombres tan peligrosos que nunca volverán a ver la libertad. Joaquín, el Chapo. Guzmán Loera. Pocos nombres en el mundo del crimen tienen tanto peso como el de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Nacido en Sinaloa, México, el Chapo pasó de tener unos orígenes humildes a convertirse en el líder de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa. Su influencia se extendió por varios continentes, su fortuna rivalizaba con la de multimillonarios, y su propensión a la violencia se convirtió en legendaria. Pero no fueron solo las actividades criminales de El Chapo las que consolidaron su temible reputación, sino también su capacidad aparentemente sobrenatural para evadir la captura y escapar de la cárcel. El Chapo tiene una historia. Ha construido al menos 62 túneles para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Ha construido túneles para el tráfico de drogas en toda esta zona, por lo que tiene la experiencia y los técnicos necesarios para hacerlo. La fuga del Chapo en 2015 de la prisión de máxima seguridad de México fue noticia internacional. El túnel que utilizó, equipado con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta modificada sobre raíles, demostró sus extraordinarios recursos y conexiones. Su experiencia en la construcción de túneles era bien conocida, ya que, según se informa, había construido al menos 62 túneles para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Tras su recaptura y posterior extradición a Estados Unidos en 2017, el Chapo se enfrentó a un juicio de 3 meses que reveló el asombroso alcance de su organización criminal. En febrero de 2019, fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos tráfico de drogas, blanqueo de capitales y posesión de armas. El tribunal lo condenó a cadena perpetua más 30 años, asegurando que nunca volvería a saborear la libertad. En la actualidad, el Chapo reside en ADX Florence, una prisión diseñada específicamente para albergar a reclusos cuya fuga supondría una grave amenaza para la seguridad nacional. Su alojamiento consiste ahora en una celda de hormigón de 2,13 metros por 3,66 metros, lo que contrasta enormemente con su anterior estilo de vida, rodeado de lujosas propiedades y aviones privados. A pesar de su confinamiento, la temible reputación de El Chapo persiste. Su nombre sigue siendo sinónimo de poder, violencia y una capacidad casi mítica para superar obstáculos aparentemente insuperables. Sus solicitudes de mejor trato en 2023 y 2024 fueron denegadas, lo que pone de relieve las extraordinarias medidas de seguridad que aún se consideran necesarias para contenerlo. Aunque está físicamente aislado, el impacto psicológico de El Chapo en el sistema penitenciario, y de hecho en las organizaciones criminales de todo el mundo, sigue siendo el mismo. Su legado es una advertencia de las medidas extraordinarias que pueden ser necesarias para contener a personas con vastos recursos y conexiones, incluso dentro de las instalaciones más seguras del mundo. Mientras que la notoriedad de El Chapo proviene del tráfico internacional de drogas y de sus espectaculares fugas de prisión, nuestro siguiente protagonista se ganó su temible reputación mediante un acto de terrorismo interno que sacudió los cimientos de Estados Unidos y dejó una huella muy diferente en la psique nacional. Dzhokhar Tsarnaev. El 15 de abril de 2013, la alegre celebración del Maratón de Boston se convirtió en una escena de caos y tragedia cuando 2 bombas fabricadas con ollas a presión detonaron cerca de la línea de meta. El atentado causó la muerte de 3 personas y dejó más de 260 heridos, entre ellos 17 que perdieron alguna extremidad. En el centro de este horrible acto terrorista se encontraba un joven llamado Dzhokhar Tsarnaev. Nacido en Kirguistán en el seno de una familia chechena y emigrado a Estados Unidos cuando era niño, Tsarnaev parecía encarnar el sueño americano. Era capitán del equipo de lucha libre de su instituto, obtuvo una beca y se naturalizó ciudadano estadounidense. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, se estaba gestando un proceso de radicalización, influido en parte por su hermano mayor, Tamerlán. El atentado y la posterior persecución cautivaron a la nación. Tras matar a un policía del MIT y entablar un tiroteo con las fuerzas del orden que acabó con la muerte de Tamerlán, Dzhokhar fue finalmente encontrado escondido en un barco en un patio trasero de Watertown, herido, pero vivo.
Su juicio reveló la naturaleza calculada de su ataque. Los hermanos habían fabricado bombas caseras utilizando ollas a presión llenas de explosivos, clavos y rodamientos de bolas, diseñadas específicamente para causar el máximo número de víctimas. Colocaron estos artefactos en zonas densamente pobladas por espectadores y programaron las detonaciones para lograr el máximo impacto. En 2015, Tsarnaev fue declarado culpable de los 30 cargos que se le imputaban, incluido el uso de un arma de destrucción masiva con resultado de muerte. El jurado recomendó la pena de muerte, lo que le convirtió en la persona más joven condenada a muerte en el sistema federal. Aunque las batallas legales sobre su sentencia continuaron hasta 2024 debido a las dudas sobre la imparcialidad del jurado, la gravedad de sus delitos garantiza que siga siendo uno de los presos más temidos del sistema estadounidense. Ahora recluido en la prisión ADX Florence, Tsarnaev se encuentra en régimen de aislamiento casi total. Su juventud en el momento del atentado solo tenía 19 años, y el carácter ideológico de su ataque lo convierten en una figura especialmente temida dentro del sistema penitenciario. A diferencia de los delincuentes motivados por el lucro o la pasión, las acciones de Tsarnaev se derivaron de una visión radicalizada del mundo que tenía como objetivo a civiles inocentes en un evento público muy querido. La gran repercusión mediática de su caso, las continuas batallas legales en torno a su sentencia y el trauma que siguen sufriendo los supervivientes contribuyen a que Tsarnaev sea uno de los reclusos más temidos de Estados Unidos. Su caso representa los complejos retos que plantea el terrorismo interno y las extraordinarias medidas de seguridad que se consideran necesarias para contener a personas motivadas por ideologías extremistas. Del terror impactante del atentado de la Maratón de Boston, pasamos a otro acto de terrorismo interno que durante muchos años tuvo la triste distinción de ser el ataque más mortífero de este tipo en suelo estadounidense. Una atrocidad planeada y ejecutada con meticulosa precisión por nuestro siguiente temible recluso. Terry Lynn Nichols. Cuando los estadounidenses piensan en el terrorismo interno, pocos acontecimientos ocupan un lugar tan destacado en la conciencia nacional como el atentado con bomba perpetrado en Oklahoma City el 19 de abril de 1995. Si bien Timothy McVeigh se convirtió en el rostro visible de esta atrocidad, otro hombre desempeñó un papel crucial en lo que fue, en aquel momento, el ataque terrorista más mortífero perpetrado en suelo estadounidense. Terry Lynn Nichols. Nichols, un exsoldado del ejército de los Estados Unidos que sirvió junto a McVeigh, se radicalizó a través de sentimientos antigubernamentales y teorías conspirativas. Junto con McVeigh, planeó un ataque que cambiaría para siempre la percepción de Estados Unidos sobre la amenaza del terrorismo interno. El atentado contra el edificio federal Alfred P. Murrah causó la muerte de 168 personas, entre ellas 19 niños que se encontraban en la guardería del edificio, y dejó cientos de heridos. La magnitud de la destrucción no tenía precedentes. La explosión destruyó o dañó 324 edificios en un radio de 16 manzanas, destrozó los cristales de 258 edificios cercanos y destruyó o incendió 86 coches. El papel de Nichols en el atentado fue fundamental. Ayudó a adquirir los materiales para la bomba, entre ellos fertilizante de nitrato de amonio y combustible para carreras. Alquiló trasteros con nombres falsos para guardar estos materiales. Ayudó a construir la bomba, un dispositivo mortal de 3.175 kilogramos, fabricado en la parte trasera de un camión alquilado de la empresa Ryder. Mientras McVeigh aparcaba el camión y detonaba la bomba, los conocimientos técnicos y la ayuda de Nichols fueron esenciales para la ejecución del complot. A diferencia de McVeigh, que fue ejecutado mediante inyección letal en 2001, Nichols evitó la pena de muerte. En un tribunal federal, fue declarado culpable de conspiración y homicidio involuntario, pero absuelto de los cargos de asesinato directo. Sin embargo, en un tribunal estatal de Oklahoma, fue declarado culpable de 161 cargos de asesinato en primer grado, incendio premeditado en primer grado y conspiración. En la actualidad, Nichols cumple 161 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional en la prisión ADX Florence. Su comportamiento tranquilo, combinado con su experiencia técnica en la fabricación de bombas, sigue convirtiéndolo en una figura especialmente preocupante dentro del sistema penitenciario. Lo que hace que Nichols sea especialmente temido no es solo la magnitud de la destrucción que ayudó a orquestar, sino la forma metódica y calculada con la que abordó el asesinato en masa. Sus acciones no demostraron un lapsus momentáneo, sino un compromiso sostenido con la violencia como medio de expresión política,
una mentalidad contra la que los funcionarios de prisiones deben estar siempre en guardia. Con la ejecución de McVeigh, Nichols sigue siendo la encarnación viva del atentado de Oklahoma City, un hombre cuyas acciones alteraron para siempre la percepción que Estados Unidos tenía de la amenaza que supone el extremismo interno. Su continuo encarcelamiento en las condiciones más seguras del sistema penitenciario estadounidense refleja el miedo persistente asociado a su nombre y a sus crímenes. Mientras Nichols representa el peligro de un actor solitario, motivado por una ideología antigubernamental, nuestro siguiente sujeto demuestra un tipo diferente de amenaza: la capacidad de inspirar lealtad y controlar organizaciones criminales, incluso desde detrás de los muros de una prisión, creando una red de influencia que se extiende mucho más allá de su celda. Larry Hoover. A diferencia de muchos de los reclusos de nuestra lista, cuya notoriedad proviene de un solo acto catastrófico, la temible reputación de Larry Hoover se debe a décadas de influencia sobre una de las bandas callejeras más poderosas de Estados Unidos, los Gangster Disciples. Nacido en Jackson, Mississippi, Hoover se mudó a Chicago cuando era niño y se involucró en actividades pandilleras durante su adolescencia. En la década de 1970, había ascendido hasta convertirse en el líder de los Supreme Gangsters, que más tarde se fusionaron con una banda rival para formar la Black Gangster Disciple Nation, conocida finalmente como los Gangster Disciples. Lo que hace que Hoover sea especialmente temido dentro del sistema penitenciario es su demostrada capacidad para seguir dirigiendo operaciones criminales desde detrás de las rejas. Tras ser condenado por asesinato en 1973 y sentenciado a entre 150 y 200 años, Hoover no renunció a su poder, sino que se adaptó y lo amplió. Desde la cárcel, reestructuró los Gangster Disciples y los convirtió en una sofisticada organización criminal, con unos 30.000 miembros en varios estados. La organización se dedicaba al tráfico de drogas, la extorsión, el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, y, según se informa, generaba millones en ingresos anuales. En 1995, Hoover fue acusado de nuevos cargos federales de conspiración, extorsión y continuar dirigiendo una organización criminal desde la cárcel. La investigación, que incluyó conversaciones telefónicas intervenidas, reveló que Hoover seguía controlando las operaciones de la banda a pesar de su encarcelamiento. Fue condenado en 1997 y sentenciado a 6 cadenas perpetuas adicionales. En la actualidad, Hoover reside en la prisión ADX Florence, donde las autoridades trabajan diligentemente para restringir sus comunicaciones e influencia. A pesar de estos esfuerzos, su nombre sigue resonando tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Creo que mucha gente se sumaría, como mucha gente mayor, ¿me entiendes? Que estarían felices en casa y que, no sé, es más, todo depende del objetivo que se marque. Si volviera a casa, no creo que estuviera en ese momento, ¿me entiendes? No ha pasado tanto tiempo en la cárcel, solo quiere estar con su familia. Curiosamente, Hoover y sus seguidores han intentado cambiar su imagen, afirmando que GD ahora significa crecimiento y desarrollo en lugar de discípulos de los gangsters. Sus seguidores argumentan que su objetivo es promover un cambio positivo en las comunidades empobrecidas, aunque las fuerzas del orden siguen mostrándose escépticas ante estas afirmaciones. Y eso es lo que parece que se está promoviendo más últimamente. Exactamente. De eso se ha tratado siempre. Crecimiento y desarrollo, hermano. Que todos aprendamos unos de otros y nos ayudemos mutuamente. El nombre de Hoover ha entrado incluso en la cultura popular, y artistas de hip hop tan destacados como Kanye West y Drake han abogado por su liberación. En 2021 se celebró un concierto benéfico para conseguir su libertad, aunque no tuvo éxito. Lo que hace que Hoover sea tan temido es su demostrada capacidad para mantener el control sobre una gran organización criminal, a pesar de llevar décadas encarcelado en instalaciones cada vez más seguras. Su caso pone de relieve los retos a los que se enfrentan los funcionarios de prisiones cuando tratan con reclusos que se han ganado la lealtad y el respeto de amplias redes fuera de los muros de la prisión. Mientras que la influencia de Hoover se extiende a través de complejas redes construidas a lo largo de décadas, nuestro siguiente recluso representa un tipo diferente de amenaza. El actor solitario motivado ideológicamente cuyas acciones reestructuraron los protocolos de seguridad mundial tras los atentados del 11 de septiembre. Richard C. Reed, el bombero del zapato. 3 meses después de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 sacudieran los cimientos de Estados Unidos, un ciudadano británico llamado Richard Colvin Reed intentó detonar explosivos ocultos en sus zapatos mientras se encontraba a bordo del vuelo 63 de American Airlines, que cubría la ruta entre París y Miami. De haberlo conseguido,
los 197 pasajeros y miembros de la tripulación habrían perecido sobre el Océano Atlántico. Nacido en Londres, de madre británica y padre jamaicano, Reed se convirtió al Islam mientras cumplía una condena en prisión por diversos delitos menores. Tras su liberación, se radicalizó cada vez más y acabó viajando a Pakistán y Afganistán, donde supuestamente recibió entrenamiento de Al-Qaeda. El 22 de diciembre de 2001, Reed embarcó en el vuelo 63 de American Airlines. A mitad del vuelo, los pasajeros y los auxiliares de vuelo se percataron de que intentaba encender una cerilla. Cuando se le enfrentaron, Reed se volvió agresivo. Varios pasajeros y miembros de la tripulación lo redujeron y el vuelo fue desviado a Boston. La investigación posterior reveló que Reed había escondido en sus zapatos explosivos potentes, suficientes para perforar el fuselaje del avión. Solo el sudor de sus pies, que humedeció la mecha, impidió la detonación. El incidente provocó cambios permanentes en la seguridad de los aeropuertos de todo el mundo, y ahora los pasajeros deben quitarse los zapatos para pasar el control de seguridad, lo que supone un recordatorio diario del intento de atentado de Reed para cualquiera que viaje en avión. En octubre de 2002, Reed se declaró culpable de 8 cargos penales, entre ellos el intento de uso de un arma de destrucción masiva y el intento de asesinato. En su sentencia, se mantuvo desafiante y declaró su lealtad a Osama Bin Laden y Al-Qaeda. El juez lo condenó a 3 cadenas perpetuas más 110 años, sin posibilidad de libertad condicional. En la actualidad, Reed está encarcelado en la prisión ADX Florence, donde sus comunicaciones están fuertemente vigiladas y restringidas. Sus conexiones con Al-Qaeda y su disposición a morir por su causa lo convierten en un símbolo de la amenaza terrorista, un hombre cuya ideología trasciende la supervivencia. Lo que hace que Reed sea especialmente temido dentro del sistema penitenciario es la combinación de extremismo religioso, conocimientos técnicos sobre explosivos y su demostrada disposición a cometer asesinatos en masa. A diferencia de los delincuentes motivados por el lucro o la pasión, los terroristas impulsados por ideologías como Reed representan un desafío constante para la gestión de amenazas. Incluso desde las profundidades de la prisión ADX Florence, donde sus acciones físicas están severamente restringidas, la mera existencia de Reed sirve como recordatorio de las amenazas cambiantes a la seguridad nacional y de las medidas extraordinarias que se consideran necesarias para contener a las personas motivadas por ideologías extremistas. La suya es una historia aleccionadora sobre la radicalización y el potencial de los individuos comunes para transformarse en amenazas extraordinarias. Una transformación que sigue influyendo en los protocolos de seguridad, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Desde el intento de atentado con una bomba en un zapato, que cambió para siempre la seguridad en los aeropuertos, pasamos a un hombre cuya conexión con el atentado terrorista más mortífero en suelo estadounidense le valió la siniestra distinción de el 20º secuestrador, un recluso cuyo juicio se convirtió en un espectáculo nacional. Zacarías Moussaoui, a menudo denominado el 20º secuestrador. Zacarías Moussaoui tiene el dudoso honor de ser la única persona condenada por un tribunal estadounidense por su participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista más mortífero perpetrado en suelo estadounidense. Nacido en Francia de padres marroquíes, la radicalización de Moussaoui comenzó en Londres, donde asistía a la mezquita de Finsbury Park, conocida por sus enseñanzas extremistas. A finales de la década de 1990, juró lealtad a Al-Qaeda y viajó a Afganistán para entrenarse en sus campamentos. En febrero de 2001, Moussaoui entró en Estados Unidos con un visado de estudiante, alegando que quería aprender a pilotar una avioneta. Se matriculó en la Pan Am International Flight Academy de Minnesota, pero su comportamiento despertó sospechas. Pagó $6.800 en efectivo por la formación, no mostró ningún interés por los despegues ni los aterrizajes y parecía obsesionado con aprender a pilotar grandes aviones comerciales. Estas señales de alarma llevaron a su instructor a ponerse en contacto con el FBI, lo que condujo a la detención de Moussaoui por cargos de inmigración en agosto de 2001, pocas semanas antes de los atentados del 11 de septiembre. Tras los atentados, los investigadores descubrieron conexiones entre Moussaoui y los autores del 11 de septiembre, incluidas transacciones financieras. Aunque no participó directamente en los atentados, ya que se encontraba bajo custodia en ese momento, los fiscales argumentaron que su negativa a revelar información sobre el complot lo hacía culpable de las muertes que se produjeron a continuación. Su juicio se convirtió en un espectáculo, marcado por su comportamiento errático y sus arrebatos en la sala del tribunal. Inicialmente intentó representarse a sí mismo, pero en abril de 2005 se declaró culpable de todos los cargos,
para luego retractarse de algunos aspectos de su confesión. El jurado finalmente le eximió de la pena de muerte y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La vida en prisión en Estados Unidos. Siento que una parte de mí está muerta, enterrada, junto a mi hijo, que estará enterrado toda su vida, a los 37 años, por cosas que no hizo, porque habló demasiado, y ahora todo el mundo lo sabe, y Francia también lo sabe. Hoy en día, Moussaoui reside en ADX Florence, donde sus comunicaciones están fuertemente vigiladas y restringidas. Lo que le hace especialmente temido dentro del sistema penitenciario no es solo su conexión con el atentado terrorista más devastador de la historia de Estados Unidos, sino su compromiso demostrado con una ideología que celebra este tipo de atentados. A lo largo de su juicio y posterior encarcelamiento, Moussaoui no ha mostrado ningún remordimiento por las víctimas del 11 de septiembre. Por el contrario, ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a Al-Qaeda y a sus objetivos. Este compromiso inquebrantable con el extremismo violento, combinado con su educación e inteligencia, lo convierte en un recluso que requiere medidas de seguridad extraordinarias. Incluso desde los confines de la prisión ADX Florence, donde su capacidad de comunicación está severamente limitada, Moussaoui representa un vínculo simbólico con el 11 de septiembre, la encarnación humana de la amenaza que alteró fundamentalmente la sociedad estadounidense y los protocolos de seguridad. Su continuo encarcelamiento en las condiciones más seguras disponibles refleja el temor perdurable asociado a su nombre y al atentado con el que está relacionado. Si bien la notoriedad de Moussaoui proviene de su conexión con el 11 de septiembre, nuestro siguiente sujeto fue un pionero del terrorismo internacional en suelo estadounidense, creando un modelo que otros seguirían más tarde con consecuencias devastadoras. Ramzi Youssef. Antes de la devastación del 11 de septiembre de 2001, fue el 26 de febrero de 1993, el día en que el terrorismo internacional atacó por primera vez el corazón del distrito financiero de la ciudad de Nueva York. El cerebro detrás de este ataque fue Ramzi Youssef, un hombre cuya experiencia técnica, capacidad organizativa y compromiso ideológico lo convirtieron en uno de los terroristas más peligrosos de su generación. Nacido en Kuwait como Abdul Basit Mahmoud Abdul Karim, de padres pakistaníes, Youssef recibió una educación superior en el Reino Unido antes de viajar a Afganistán, donde se entrenó en explosivos y tácticas terroristas. A principios de la década de 1990, se había dedicado a atacar los intereses estadounidenses en todo el mundo. El atentado de Youssef contra el World Trade Center en 1993 reveló su sofisticación técnica y su intención asesina. Construyó una bomba de nitrato, de urea y gas hidrógeno de 1.310 libras, potenciada con cianuro, y la colocó en una furgoneta en el aparcamiento subterráneo de la Torre Norte. Su objetivo no era otro que derribar la Torre Norte sobre la Torre Sur, lo que podría haber causado decenas de miles de muertos. Aunque la bomba no logró su catastrófico objetivo, mató a 6 personas, entre ellas una mujer embarazada, e hirió a más de 1.000. La explosión creó un cráter de 150 pies de diámetro y varios pisos de profundidad. Provocó que el humo se elevara hasta el piso 93 y cortó el suministro eléctrico de las torres. En ese momento, fue el ataque terrorista más destructivo jamás perpetrado en suelo estadounidense. Tras el atentado, Youssef huyó del país y se embarcó en una ola de terrorismo global. Intentó bombardear una docena de aviones estadounidenses sobre el Pacífico en lo que se conoció como el complot Bojinka. Bombardeó el Teatro Greenbelt de Manila, hiriendo a varias personas, y el vuelo 434 de Philippine Airlines, matando a un pasajero. Sus planes posteriores incluían el asesinato del Papa Juan Pablo II y del presidente Bill Clinton. Youssef fue finalmente capturado en Pakistán en 1995, tras una persecución internacional. Durante su juicio, se mantuvo impasible y declaró: «Soy un terrorista y estoy orgulloso de serlo». Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua más 240 años. En la actualidad, Youssef reside en la prisión ADX Florence, donde sus comunicaciones están severamente restringidas. A pesar de estas limitaciones, sigue siendo uno de los reclusos más temidos del sistema penitenciario estadounidense debido a su demostrada experiencia técnica, sus conexiones globales y su compromiso inquebrantable con la yihad violenta. Lo que hace a Youssef especialmente peligroso es la combinación de su inteligencia académica y su intención asesina. A diferencia de muchos delincuentes violentos, que actúan de forma impulsiva o sin una planificación sofisticada, Youssef representa un enfoque calculado y metódico del asesinato en masa, basado en sus conocimientos técnicos y sus convicciones ideológicas.
incluso desde las profundidades de la prisión ADX Florence, donde sus acciones físicas están severamente restringidas. La mera existencia de Youssef sirve como recordatorio de las amenazas cambiantes para la seguridad nacional y de las medidas extraordinarias que se consideran necesarias para contener a individuos que combinan la sofisticación técnica con la ideología extremista. Mientras que Youssef utilizó sus conocimientos técnicos para fabricar artefactos explosivos, nuestro siguiente recluso empleó un tipo diferente de experiencia, su formación médica, para convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Michael Swango. No todos los que inspiran miedo empuñan armas o bombas. Algunos, como Michael Swango, utilizan las herramientas de la curación para convertirse en agentes de la muerte. El caso de Swango es especialmente inquietante, porque se aprovechó de una de las relaciones más sagradas de la sociedad, la que existe entre el médico y el paciente, para satisfacer sus impulsos homicidas. Nacido en 1954 en Tacoma, Washington, Swango parecía destinado al éxito. Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois y comenzó su carrera médica a principios de la década de 1980. Pero bajo la bata blanca se escondía un depredador con un número estimado de víctimas que podría superar las 60 personas en Estados Unidos y África. El método de Swango era insidioso. Como médico, tenía fácil acceso a medicamentos y podía administrar fácilmente dosis letales a pacientes desprevenidos. Sus métodos preferidos incluían el arsénico y diversos paralizantes que provocaban insuficiencia respiratoria. Muchos de sus asesinatos se confundieron inicialmente con muertes naturales o complicaciones de enfermedades preexistentes, lo que le permitió continuar con su ola de asesinatos durante años. Lo que hace especialmente escalofriante el caso de Swango es su aparente motivación. A diferencia de muchos asesinos en serie impulsados por impulsos sexuales o traumas infantiles, Swango parecía obtener una satisfacción pura, casi clínica, del acto de matar. Antiguos colegas informaron de que se mostraba inusualmente emocionado cuando se activaban los códigos de emergencia en el hospital y que guardaba álbumes de recortes sobre desastres y accidentes. Una enfermera recordó haber entrado en la habitación de un paciente y encontrar a Swango de pie junto a la cama, sonriendo, mientras el paciente sufría una convulsión. Otros recordaron que hacía comentarios como: «Es muy satisfactorio encargarse de una buena muerte limpia», aunque más tarde afirmó que solo se trataba de bromas macabras. La carrera asesina de Swango abarcó varios hospitales en varios estados e incluso se extendió a nivel internacional a Zimbabue y Zambia. Cada vez que surgían sospechas, simplemente se trasladaba a un nuevo lugar y continuaba con sus prácticas mortales. Sus credenciales médicas, a pesar de su historial laboral cada vez más irregular, le permitieron seguir teniendo acceso a víctimas vulnerables. No fue hasta la década de 1990 cuando comenzó a salir a la luz el alcance total de los crímenes de Swango. En 1998 fue acusado de 5 asesinatos, aunque los investigadores creen que el número real podría ser mucho mayor. En 2000, para evitar la pena de muerte, se declaró culpable de los cargos de asesinato y fraude y fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Hoy en día, Swango reside en la prisión ADX Florence, donde su capacidad para matar sin ser detectado durante años, aprovechándose de la confianza en la profesión médica, lo convierte en un personaje especialmente aterrador. Su caso dio lugar a importantes reformas en la forma de verificar las credenciales médicas y de comunicar las denuncias de conducta indebida entre instituciones. Lo que hace que Swango sea especialmente temido dentro del sistema penitenciario es la naturaleza calculada y metódica de sus crímenes. A diferencia de muchos delincuentes violentos que actúan en momentos de pasión o bajo la influencia de sustancias, Swango representa un enfoque frío y premeditado del asesinato, basado en sus conocimientos médicos y oculto tras una fachada de respetabilidad. Incluso desde los confines de la prisión ADX Florence, donde su capacidad para hacer daño a los demás está severamente restringida, el nombre de Swango sigue evocando un horror especial en la comunidad médica y, más allá, una advertencia de lo fácil que es que instituciones de confianza sean explotadas por personas con intenciones mortales. De los asesinatos calculados en entornos hospitalarios, pasamos a un tipo de amenaza completamente diferente. Un terrorista doméstico cuya extraordinaria capacidad para evadir la captura le valió el apodo de «el fantasma del Parque Olímpico» y provocó una de las mayores persecuciones de la historia de Estados Unidos. Eric Rudolph. Pocos criminales estadounidenses han inspirado una persecución tan intensa como Eric Robert Rudolph,
el terrorista nacional responsable del atentado con bomba perpetrado en 1996 en el Centennial Olympic Park y de una serie de ataques contra clínicas abortivas y un club nocturno gay. Lo que hace que Rudolph sea especialmente temido no es solo la brutalidad de sus atentados, sino su demostrada capacidad para evadir la captura durante años en los bosques de Carolina del Norte, un talento que le valió el apodo de El Fantasma del Olympic Park. Nacido en 1966 en Florida, la radicalización de Rudolph parece haber estado influenciada por la identidad cristiana, una interpretación extremista del cristianismo con tendencias supremacistas blancas. Tras abandonar el instituto, sirvió brevemente en el ejército estadounidense antes de ser expulsado. A mediados de la década de 1990, había desarrollado opiniones extremistas contra el aborto, los homosexuales y el gobierno que alimentarían su campaña de atentados. El atentado más sonado de Rudolph tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Colocó una mochila con una bomba casera en el Centennial Olympic Park durante un concierto, lo que provocó la muerte de 2 personas, entre ellas un periodista turco que cubría el evento, y heridas a otras 111. La bomba contenía clavos para maximizar el número de víctimas, lo que demuestra la misma indiferencia por la vida humana que caracterizaría sus ataques posteriores. En los meses siguientes, Rudolph atentó contra una clínica abortiva en Sandy Springs, Georgia, enero de 1997, otra en Birmingham, Alabama, enero de 1998, y el Other Side Lounge, un club nocturno para lesbianas en Atlanta, febrero de 1997. Estos atentados causaron más heridos, entre ellos un policía, personal de la clínica y clientes del club nocturno. Tras el atentado de Birmingham, que mató a un policía fuera de servicio que trabajaba como guardia de seguridad e hirió gravemente a una enfermera, varios testigos vieron a Rudolph huir del lugar. Esto llevó a su identificación como principal sospechoso de los 4 atentados. Lo que siguió fue una de las mayores persecuciones de la historia de Estados Unidos. Durante 5 años, Rudolph evadió la captura en las montañas Apalaches, al oeste de Carolina del Norte, utilizando las habilidades de supervivencia que había desarrollado a lo largo de su vida. Al parecer, vivía en las montañas y, de vez en cuando, saqueaba jardines y contenedores de basura locales en busca de comida. Rudolph fue finalmente capturado en 2003 cuando un policía novato lo vio rebuscando en un contenedor de basura detrás de una tienda de comestibles en Murphy, Carolina del Norte. Para evitar la pena de muerte, se declaró culpable de todos los cargos y reveló la ubicación de varios alijos de explosivos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En la actualidad, Rudolph reside en la prisión ADX Florence, donde su capacidad para evadir la captura durante 5 años y sus ataques contra eventos públicos sembraron el miedo entre la población. Su caso sigue siendo un recordatorio aleccionador de la amenaza que representa el extremismo interno y de los retos que plantea la detención de personas con habilidades de supervivencia en la naturaleza. Lo que hace que Rudolph sea especialmente temido dentro del sistema penitenciario es la combinación de sus conocimientos técnicos sobre explosivos, su compromiso demostrado con una ideología extremista y su capacidad probada para actuar de forma independiente durante largos periodos de tiempo. Estas cualidades lo convierten en un recluso que requiere medidas de seguridad extraordinarias, un estatus que se refleja en su encarcelamiento en la prisión federal más segura de Estados Unidos. Del terrorista solitario que eludió la captura durante años, pasamos a nuestro último protagonista, un hombre cuyo papel en uno de los primeros atentados terroristas importantes en suelo estadounidense contribuyó a sentar las bases para futuros actos de violencia extremista. Mahmoud Abu Halima. Aunque su nombre no sea tan conocido como el de otros que figuran en nuestra lista, Mahmoud Abu Halima desempeñó un papel crucial en uno de los atentados terroristas más importantes perpetrados en suelo estadounidense antes del 11 de septiembre. El atentado contra el World Trade Center en 1993. Su caso representa la primera manifestación del terrorismo internacional en territorio estadounidense y los retos cambiantes que plantea la lucha contra esta amenaza. Nacido en Egipto en 1959, Abu Halima llegó inicialmente a Estados Unidos con un visado de turista en 1985 y más tarde recibió la amnistía como trabajador agrícola, a pesar de que trabajaba principalmente como taxista en la ciudad de Nueva York. Durante este periodo, se radicalizó cada vez más, hasta acabar conectando con el jeque Omar Abdel Rahman, el jeque ciego, y otros extremistas en la mezquita Al-Farouk de Brooklyn. El papel de Abu Halima en el atentado contra el World Trade Center en 1993 fue significativo. Trabajando junto a Ramzi Youssef y otros,
ayudó a adquirir y mezclar los productos químicos utilizados en la bomba, transportó materiales y participó en la planificación general del atentado. Su conocimiento de la ciudad de Nueva York como taxista resultó muy valioso para la logística del complot. El atentado del 26 de febrero de 1993 causó la muerte de 6 personas, entre ellas una mujer embarazada, y más de 1000 heridos. Creó un cráter de 45 metros de profundidad bajo la Torre Norte y llenó de humo gran parte del complejo del World Trade Center. El atentado marcó un punto de inflexión en la conciencia de Estados Unidos sobre la amenaza terrorista internacional y provocó cambios significativos en la seguridad de los edificios en todo el país. Tras el atentado, Abu Halima huyó a su Egipto natal, pero fue rápidamente capturado y devuelto a Estados Unidos para ser juzgado. En 1994, fue declarado culpable de conspiración y agresión en relación con el atentado y condenado a 240 años de prisión, pena que posteriormente se redujo a 67 años en apelación. En la actualidad, Abu Halima reside en la prisión ADX Florence, donde su participación en un importante atentado terrorista y sus conexiones con otros terroristas de alto perfil, entre ellos Youssef, contribuyen a su temido estatus. Los protocolos penitenciarios le impiden interactuar con Youssef, lo que refleja la preocupación por su posible colaboración, incluso dentro de una instalación de alta seguridad. Lo que hace que Abu Halima sea especialmente temido dentro del sistema penitenciario es su demostrado compromiso con el extremismo violento y sus conexiones con redes terroristas internacionales. A diferencia de muchos delincuentes violentos, cuyas acciones son individualistas o están motivadas por el lucro, Abu Halima representa una amenaza ideológica, dispuesto a sacrificar vidas inocentes por objetivos políticos o religiosos. Incluso desde los confines de ADX Florence, donde su capacidad de comunicación está severamente restringida, Abu Halima es un recordatorio de la persistente amenaza de la violencia ideológica y de las extraordinarias medidas de seguridad que se consideran necesarias para contener a las personas vinculadas al terrorismo internacional. Su caso, junto con el de sus cómplices, marcó un trágico hito en la experiencia de Estados Unidos con el terrorismo internacional, precursor de los ataques aún más devastadores que se producirían el 11 de septiembre de 2001 y catalizador de los paradigmas de seguridad que siguen configurando nuestro mundo actual. Si te gusta este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos.